Continuando con la construcción de triángulos, en este caso vamos a ver algunos puntos muy necesarios para los triángulos, bien, para la construcción misma de los triángulos. Vamos a iniciar la presentación. Primeramente vamos a tener que dibujar un triángulo y en ese triángulo vamos a dibujar las bisectrices, ¿bien?, de cada uno de los ángulos del triángulo. Recuerden que el triángulo tiene 3 ángulos interiores, por lo tanto vamos a tener que dibujar 3 bisectrices. Bien, recuerden cómo se trazaban las bisectrices de los ángulos. Bien, entonces, una vez que ustedes trazan esas 3 bisectrices, bien, recuerden cómo es, con una abertura del compás, apoyan sobre el vértice, marcan en los lados, bien, del triángulo y luego cambian en los centros, dibujan 2 arcos en el interior del ángulo que se crucen y en el punto donde se cruzan, ustedes trazan, o sea, apoyan la regla y trazan la bisectriz del ángulo. Bien, fíjense de esa manera, recuerden, apoyen el compás con una amplitud cualquiera, marquen cada uno de los lados, bien, una marquita, otra marquita, y luego marcan un arco, cambian de lado, marcan otro arco, y donde se cruzan, marcan un punto. En ese punto trazan la bisectriz. Fíjense que las 3 bisectrices se cortaron o se mezclaron en un punto. Bien, a ese punto lo vamos a llamar incentro. Bien, esta es la manera de poder graficar el incentro de un triángulo. No importa la forma que tenga el triángulo, siempre van a poder marcar el incentro. ¿Y por qué se llama incentro? Se llama incentro porque ahí ustedes, haciendo centro en el incentro, ¿bien?, y con una distancia que toque cualquier punto del triángulo, ustedes van a poder trazar una circunferencia inscrita en ese triángulo. Fíjense de que de esa manera se marca la circunferencia que toca todos los lados, ¿bien?, de ese triángulo. Ahí lo estamos resaltando, bien, para que quede bien prolijito. Ese es el incentro de los triángulos. Marcamos una recta, marcamos el punto A, el punto B. Vamos a cambiarle un poco la forma de este triángulo. Recuerden que por A y por B tenemos que trazar 2 rectas que se crucen, ¿bien?, que se intersequen, y ese tercer punto va a ser el punto C. Entonces, fíjense cómo vamos a marcar nuestras mediatrices. Con una abertura que pase un poco la mitad del segmento, marcamos, bien, por arriba, por debajo de A, después por B, bien, por arriba y por debajo del segmento AB, y por esos 2 puntos volvemos a trazar, bien, nuestra mediatriz. Repetimos exactamente el mismo procedimiento con el segmento AC. Bien, no movemos más el compás, lo hacemos una sola vez y después lo vamos regulando bien respecto a las amplitudes de estos arcos que estamos dibujando. Recuerden, siempre los arcos se tienen que cruzar. Si no se cruzan, bueno, tenemos que volverlos a dibujar para hasta que se crucen. Entonces marcamos ambos puntitos y ahora marcamos la mediatriz del segmento AC. Recuerden, mediatriz
Es una recta que divide el segmento en dos partes iguales y es perpendicular. Y ahora la tercera mediatriz es la del segmento BC. Bien. No se confundan con las líneas, ya se empiezan a complicar un poco los dibujos, ser un poco más denso en cantidad de líneas, pero fíjense que las tres líneas, las tres mediatrices coinciden en un único punto. Bien, ese vamos a llamarlo punto O y lo vamos a llamar punto O, ¿por qué? Porque si yo apoyo el compás en ese lugar y cualquiera sea la medida que yo tome de la distancia de O a A o de O a B o de O a C, yo voy a poder pasar una sola circunferencia que pase por los tres puntos al mismo tiempo. ¿Bien? Ahí tenemos el circuncentro. El ejemplo del ortocentro de los triángulos. Vamos a dibujar el segmento auxiliar, la recta auxiliar con los puntos A y B. En A y B vamos a trazar dos rectas para encontrar nuestro punto C. Vamos a cambiar ahí un poco la forma del triángulo para que no sea siempre similar. Y entonces ahora vamos a buscar las alturas, bien, de cada uno de esos vértices. Recuerden que la altura es la recta perpendicular a uno de los lados hasta llegar al ángulo o al vértice opuesto. Bien, apoyamos la regla, buscamos la perpendicular que pase por el vértice de cada uno de los lados. Como el triángulo tiene tres lados, vamos a encontrar tres alturas. Bien. De esa manera encontramos el ortocentro del triángulo ABC. El siguiente es quizás el más complicado para dibujar porque empieza a aparecer el concepto de mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es un segmento que une el punto medio de un segmento con su vértice opuesto. Bien, punto medio, vértice opuesto. Lo mismo, buscamos la recta auxiliar, AB, trazamos nuestros triángulos, vértices ABC, y ahora empezamos a buscar medianas. La mediana es, primero buscamos el punto medio de cada uno de los segmentos, punto medio, no es mediatriz, es punto medio. ¿Bien? La técnica es similar a encontrar la mediatriz, pero solamente necesitamos el punto. Entonces, ahí encontramos el punto medio de A y B, y entonces si unimos ese punto medio con el vértice opuesto, encontramos la primera de las medianas. Ahora vamos a encontrar la mediana de A y C, o sea, encontramos el punto medio de A y C, y ese punto medio lo tenemos que unir con su ángulo opuesto, que va a ser el ángulo B, bien, el vértice B. Entonces ahí tenemos la
siguiente mediana. Y nos queda encontrar la mediana del lado BC. Encontramos el punto medio primero de BC, de segmentos BC. Y luego ese punto medio lo unimos con su ángulo opuesto, que en este caso es A. Entonces, ese punto que nosotros encontramos ahí, donde se cruzan las tres medianas, se va a llamar baricentro. De esa manera encontramos todos estos puntos o lugares geométricos de los triángulos. Espero que haya quedado bastante clara la construcción y puedan hacer sus tareas. Hasta luego.